Bueno, vamos a ir comenzando. Muchas gracias a todos por conectaros a este webinar. Lo primero de todo, vamos a hacer la presentación de los compañeros que van a impartir este webinar. Por un lado tenemos a Nacho Marrero, nuestro director de Inteligencia Artificial y Data en UST España y LATAM. Y por otro a Juan Pérez Bedmar, VP de Partners Socex en Bárbara. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Yo soy el que buenas. pone, el que veis como Bárbara soy yo, soy Juan. Genial. Gracias, Cris. Si os parece, mientras se terminan de conectar los últimos, vamos a hacer un repaso sobre qué vamos a tratar hoy en los puntos principales. Como veis, podemos ver en el primer punto que se va a hablar un poquito sobre el viaje hacia la digitalización industrial, lo que ha sido. Como una segunda parte del webinar, se va a hablar sobre la parte de cómo afrontar estos cambios del camino con datos y aprovechando la tecnología de Edge Computing. Y por último, se van a tratar casos de éxito reales. Quería aprovechar para recordar a toda la gente que está conectada que tenéis, por si no estáis familiarizados con la herramienta Zoom, una parte dentro de aquí de la presentación abajo que pone preguntas y respuestas donde podéis escribir durante cualquier momento de la presentación vuestra pregunta y al finalizar Cristina y yo realizaremos las preguntas a los panelistas. Por otro lado, recordar que también estamos grabando la sesión. Y si os parece, ya doy paso a Nacho y comenzamos la sesión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alex. El, Como podéis ver, el camino hacia la digitalización industrial parece recto, pero bueno, no siempre es recto. Hay veces que, digamos, tenemos más inconvenientes o tenemos, pues, digamos, algunas dificultades que probablemente ya existan dentro de la empresa y en otras ocasiones, pues a lo mejor la empresa ha nacido ya digital y es capaz de seguir, de alguna manera, un camino mucho más dirigido, mucho más enfocado y con una parte, por así decirlo, más problemática de esos habilitadores de la transformación ya implantada. Este es un informe de Gartner de 2024, donde se muestra, pues, digamos, la adopción que hay en las empresas en distintos ámbitos de la digitalización. O sea, por un lado, pues, podéis ver que lo que es el cloud tiene una adopción muy amplia en la que el 57% de las empresas ya tienen el cloud en su infraestructura, como parte de su infraestructura, y un 32 prácticamente lo tienen, están ya implementándolo, y muy poquitos no tienen todavía esa opción. Os puedo decir que la mayor parte de los clientes con los que trabajamos en el ámbito industrial, en nuestro propio muestreo, por así decirlo, sí tienen cloud en alguno de sus ámbitos, no en todos, pero sí utilizan ya esa tecnología. En el extremo opuesto, pues tendríamos, por ejemplo, los drones o los digital twins. Los drones sí que pueden ser a lo mejor un poquito más de nicho y no todas las empresas los necesitan, pero los gemelos digitales tienen una adopción relativamente pequeña y sin embargo podrían tener una adopción mucho más amplia. El Digital Twin al final es un modelo digital, un software que es capaz de reproducir determinado proceso dentro de la empresa o determinada característica de la empresa para poder simular con unas condiciones controladas en el ordenador qué pasaría si, por así decirlo, o por qué ha pasado determinada cosa. Esto puede llegar a ser muy relevante dentro de la empresa, pero es bastante más complicado, en primer lugar, pues, entender lo que es un digital twin, segundo, desarrollarlo, implantarlo y luego ser capaz de usarlo en condiciones. Y entre medias, pues tenemos, por ejemplo, el IoT. El IoT es muy relevante en concreto para la alianza entre UST y Bárbara, que ahora luego os comentaremos. Y IoT, en definitiva, tiene una adopción intermedia. La capacidad de las empresas de sensorizar toda su infraestructura sus procesos, su línea de producción y extraer de esa sensorización y de los datos insights relevantes es algo que, digamos, es muy valioso para las compañías,
pero tampoco es tan fácil de implantar. Como ahora os comentará, o como ahora os comentaremos, pues veréis, digamos, las dificultades que puede entrañar. Perdonad. Vale. Los principales retos que nos encontramos en la transformación digital, en la adopción de estas tecnologías que habéis visto, se pueden agrupar en estas 6 categorías. Existencia de sistemas de IT que vienen de implantaciones anteriores y que tienen una antigüedad a lo mejor superior a los 10 años o más, pues puede llegar a ser un obstáculo en el sentido de que no tiene los mismos protocolos de comunicación, no tiene las mismas formas de trabajo o incluso los mismos lenguajes de programación y, en definitiva, su integración con las nuevas arquitecturas es problemática, ¿vale? Entonces ahí tenemos un pequeño obstáculo. Los gaps en la fuerza, en los conocimientos que tiene la plantilla, la fuerza de trabajo para poder adoptar estas nuevas tecnologías, también pueden llegar a ser un problema. Desde luego, no solo en la industria, sino prácticamente en cualquier ámbito empresarial, ahora mismo el talento es algo esencial. Conseguir buenos profesionales, mantenerlos actualizados, mantenerlos en plantilla, que no haya rotación, todo eso es ahora mismo uno de los principales problemas que se presentan cuando se quiere hacer una transformación relevante dentro de la industria. La interoperabilidad pues viene un poquito con los sistemas legacy, es decir, tanto las redes como la propia infraestructura IT a todos los niveles, como todos los posibles derivadas en cuanto a ciberseguridad, cumplimiento digamos, retos tecnológicos a la hora de comunicar unos sistemas con otros. Esa parte sería interoperabilidad y generalmente pues supone un reto porque a día de hoy las cosas no están en muchas empresas pensadas de esa manera. Por tanto, pues a lo mejor, no sé, la planta pues no se comunica con los sistemas IT o con el ERP de una manera muy obvia, a no ser que ya esa transformación haya iniciado, ¿vale? Pero si todavía no se ha iniciado, a ver cómo hacemos eso, ¿no? Cómo conseguimos que se entiendan. Entonces, bueno, pues la interoperabilidad es otro potencial problema. La gestión del cambio pues puede llegar a ser un problema. En definitiva, a la organización se le requiere el adaptarse al cambio, el visualizar lo que son los planes estratégicos de la dirección para ese cambio tecnológico y todo eso al final pues, supone un cambio para todos. Adaptarse a ese cambio, que a veces es más rápido, a veces menos, a veces poco nos da la percepción de que puede suponer un poco, a lo mejor, pues una cierta amenaza. Esa gestión del cambio, tanto desde el punto de vista del empleado como de la propia empresa, pues es algo también muy relevante, muy humano y que supone, bueno, pues también otro reto. Los costes y limitaciones en presupuesto, bueno, pues en definitiva eso es para todos, para todas las empresas, pero es verdad que la industria pues tiene un reto adicional y es que no se trata de cambiar un software o comprar una licencia más. Muchas veces hay que hacer muchas modificaciones de las líneas de producción, cambios en la planta, hay que hacer intervenciones bastante disruptivas y potencialmente que pueden generar algún tipo de parada a lo mejor en la producción, ¿no? Y eso pues no es tan fácil tomar esas decisiones. Entonces, bueno, ahí tiene un reto adicional y la ciberseguridad, bueno, es omnipresente a día de hoy y para todos y, en definitiva, hay una serie de prácticas a seguir, pero que también los sistemas legados, los sistemas legacy y los sistemas anticuados, pues no contemplan todo este tipo de buenas prácticas y normativas. Hay que hacer una protección adicional y incluso para los nuevos, bueno, pues el factor humano es muy relevante. Entonces la ciberseguridad es un factor a tener en cuenta de primer nivel. Vale, bueno, esto sería una visión de una arquitectura industrial, una visión bastante completa que incluye,
digamos, todos los aspectos o a alto nivel, todos los aspectos que tiene una arquitectura industrial. Podemos darle un vistazo general, pues por un lado a la parte comercial, con todo el CRM y toda la gestión, por así decirlo, del portfolio de productos y clientes. Siguiendo a la derecha, pues sería todo lo que sería el apoyo al ciclo de vida y los servicios que se ofrecen sobre los productos comercializados. Ahí hay un filón bastante importante por la parte digital. Empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas están ofreciendo servicios relativamente interesantes, por ejemplo, para mantenimiento predictivo. ¿Vale? Empresas, por ejemplo, pequeñas de instalación de pequeños dispositivos, tienen esos dispositivos conectados a la red y tienen la posibilidad de identificar, por ejemplo, si hay algún tipo de fallo, alguna anomalía o algo que preventivamente pueda suponer una anomalía en breve. Entonces, eso es un valor añadido para el cliente y para la propia empresa. Luego abajo a la izquierda, pues todo lo que sea diseño y gestión de producto, pues con todo lo que sea PLM, PDM, que permite hacer un buen diseño y gestión de cómo fabricar, por así decirlo, ese productos o los servicios que ofrezca la empresa, pues eso es algo que también está a tiro de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo. Es decir, pues puedes implementar tecnologías semánticas que te ayuden a construir el producto, que te ayuden y te conecten con la cadena de suministro, capacidad de búsqueda para poder tener en tu catálogo, pues que los ingenieros o los responsables de producto puedan encontrar los componentes o puedan conectar unas cosas con las otras dentro del portfolio, pues es algo bastante relevante y que está a tiro. Y a día de hoy, con la IA generativa, lo tenemos totalmente a tiro. En producción y calidad, pues es lo que sería básicamente planta y pues todo lo que podríamos hacer pues para tener una planta más automatizada o unas órdenes de servicio mucho más centralizadas y conectadas con el ERP. Bueno, pues ahí hay una parte que por la parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues tendríamos a lo mejor un control de calidad exhaustivo a través de imagen, a través de sonido. Hay muchas posibilidades. Dentro de cadena de suministro, pues lo mismo, hay una posibilidad de optimizar la cadena de suministro, de controlar el stock, de hacer un control más automatizado de las entradas y salidas de producto del almacén. Hay muchas posibilidades también dentro de la cadena de suministro. Y ya, bueno, pues en la parte inferior tendríamos todo lo que son aplicaciones de soporte corporativo, infraestructura, donde también podemos, por ejemplo, tener inteligencia artificial o automatización de procesos que permita conectar pues un poquito todos los flujos de trabajo de una manera más automatizada, menos manual, sin papel, por ejemplo. En planificación es una parte bastante compleja, donde cuesta encontrar unas técnicas analíticas que te permitan optimizar esa planificación ante eventualidades o cualquier otra circunstancia. Es complicado, pero ya hay software que puede trabajar en eso y todo lo que serían las capacidades transversales de analítica y reporting. ¿Vale? Ahí es donde, por ejemplo, en mi área en UST, pues trabajamos mucho proporcionando cuadros de mando, capacidades analíticas, mantenimiento predictivo o de cualquier otro tipo, recibiendo, por ejemplo, esas señales o esos datos de IoT que empresas como Bárbara proporcionan a través de las integraciones de sensores dentro de los dispositivos y la transferencia de esos datos hacia la parte de analítica. Los proyectos de analítica, o sea, los proyectos de transformación industrial, pues tienen una estructura a alto nivel que tiene básicamente dos partes. La parte de assessment, análisis del gap y configuración de un roadmap de despliegue o de implantación de esas tecnologías o de esa transformación. Y eso a la izquierda y a la parte derecha, pues ya sería el desarrollo de proyectos, ¿vale? Por una parte, todo lo que sería sensorización, donde Bárbara tiene un papel clave, todo lo que sería arquitectura, donde UST tiene un papel clave a la hora de recoger todos esos datos y toda esa sensorización y transportarla de la manera más óptima en coste y más rápida y eficiente hacia, pues eventualmente, por ejemplo, pues en la nube o, por así decirlo, recogerla
en cuadros de mando que permitan tomar esas decisiones, ¿vale? Y por último, más hacia la derecha, pues tendríamos los modelos de servicio. En definitiva, es un poco como la meta final, es opcional, pero muchas empresas podrían decidir, por así decirlo, ofrecer internamente, en principio internamente, pues servicios alrededor de todos esos datos o de toda esa analítica que se ha ido recogiendo y que se ha ido entrenando pues en background, ¿vale? En paralelo con las operaciones de la empresa. Pues bueno, pues con este panorama, los proyectos de transformación industrial es algo que está muy bien estructurado, muy bien definido y con ayuda de empresas con una visión end-to-end, como por ejemplo la alianza entre Bárbara y UST, pues es bastante viable, ¿vale? Y por último, pues ya os quería mostrar esta arquitectura digital. Básicamente, nosotros tenemos una visión muy centrada en el dato y alrededor, pues una capa de amplificación que permite acceder a toda la información generada, una capa de aplicaciones que utiliza esas interfaces con los datos para poder ofrecer pues, distintas funcionalidades dentro de la empresa y por así decirlo, las capacidades de la empresa que utilizan o bien suministran datos o bien utilizan los datos producidos dentro de esta arquitectura. Pues serían los dispositivos, pues que con empresas como Bárbara te permiten sensorizar esos elementos dentro de la empresa, recoger esos datos, hacer toda la parte de edge computing y procesado y llevar eso a un sitio donde se pueda explotar, a este dato central, toda la parte de explotación de datos a través de cuadros de mando, de analítica o lo que se decida, todo lo que sería IT, pues es bueno, omnipresente siempre dentro de la empresa y todo lo que sería administración y operación para bueno, pues, tener todo el control centralizado en un punto como se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, básicamente quería daros este panorama, este recorrido un poquito más tecnológico, muy centrado en el dato y muy centrado en la capacidad de sensorizar y obtener que se puede ofrecer a través de, por ejemplo, empresas como Bárbara. Y ya nada, doy paso a mi compañero para que os dé mucho más luz sobre cómo se puede llegar a hacer esto. Muchas gracias, Nacho. Voy a compartir yo también y así pues tengo yo un poquito el control. Vale. Yo creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, genial. Pues nada, de todo esto que ha contado Nacho, efectivamente, y sobre todo esta parte última del centro está en el dato, a mí me gusta verlo desde la perspectiva que tiene el cliente, que es este concepto que os pongo aquí del viaje del dato. Al final una empresa que está haciendo este viaje de digitalización, una empresa de entorno industrial, tiene un objetivo bien de optimizar sus procesos, bien de ahorrar costes en sus procesos, bien de generar, como decía Nacho al final, como objetivo final, generar una serie de servicios que le puedan dar incluso unas nuevas vías de ingreso. Todo esto desde la perspectiva del cliente se puede ver cómo viaja el dato, cómo evoluciona ese viaje del dato desde los principios hasta el final. Al principio, nada más empezar, lo primero y las necesidades primeras que va a tener la empresa van a ser de captura de datos. Lo primero que tienen que hacer es poder conectar esas máquinas, esos activos industriales, esos dispositivos, cámaras, sensores que tengan distribuidos en planta para poder extraer luego valor de ellos. En unas siguientes fases, con todo eso que han extraído, con todos esos datos que ya tienen, los explotarán. Al principio serán cuadros de mando, visualizaciones, cosas así, pero irán evolucionando, irán creándose cosas más reactivas como alertas, irán creando cosas o aplicaciones más complejas que a partir de esos datos den mucho más valor a la información que ya tienen. Y todo esto va progresivamente evaluando, esto es un continuo, no son 3 fases cerradas, es un continuo que puede llevar incluso años, pero llega incluso hasta el despliegue de modelos o algoritmos de inteligencia artificial para, a partir de esos datos,
tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, ¿qué principal reto se encuentran o cuál suele ser la situación que pasa en muchas empresas y en muchos casos de uso? Esto es bastante común y extendido en el mundo industrial. La industria y el cloud no se suelen llevar bien. Muchas veces el intentar utilizar solo herramientas cloud para desarrollar todo este viaje del dato, de la digitalización basada en datos, suele tener una serie de problemas. Normalmente, cuando hay alguno de estos requisitos o hay alguno de estos problemas, el cloud no encaja bien. Puede ser un tema de coste, puede ser un tema de que el volumen de datos que voy a necesitar transportar y procesar, si lo hago en la nube, me puede acarrear unas facturas tremendas en los proveedores habituales. Puede ser un tema de seguridad y privacidad. No descubro la pólvora si digo que el mundo industrial no es muy amigo de sacar datos fuera del control de sus infraestructuras y que estén explotados o que estén viajando por los sitios que no son de su propiedad. Puede ser un tema de tiempo real. Hay procesos o aplicaciones que vayan a utilizar esos datos que necesitan estar corriendo siempre, independientemente de si hay un corte de Internet o si la cobertura no es buena en ese momento, que esto ya más parte de la dependencia de Internet, pero que necesitan tiempo real, necesitan tomar una acción inmediata en ese momento, necesitan dar una respuesta en milisegundos, no en segundos o en algo más largo. En cualquiera de estas dos opciones, el cloud no encaja bien o no suele encajar bien. Entonces, ¿qué alternativas hay o cómo se puede viajar a través de este proceso de digitalización usando estos datos en unos entornos industriales? Bueno, pues existe la tecnología del edge computing, que supongo que muchos conoceréis, pero para los que no es nada, o sea, es básicamente acercar el poder de computación, en lugar de estar en la nube, lo acercamos cerca de donde van a estar los datos, de donde se van a recoger esos datos. Con esos datos los puedo procesar total o parcialmente, puedo preprocesarlos en local, es decir, sin necesidad de estar enviándolos fuera de mis fronteras, con lo cual me ahorro transporte y sobre todo computación en la nube. Puedo tener tiempo real, puedo ahorrarme problemas en conexiones, en malas conexiones de red, porque aseguro que esto está en local, con lo cual va a estar corriendo siempre, y me quito un poco esos problemas que si dependo de la nube, pues tendría. Ahora bien, que esto parece muy bonito, pero hay un reto grande también si utilizamos una tecnología como la del edge computing, y es la escalabilidad. Esto cuando yo tengo un ordenadorcito, una máquina que es la que va a estar haciendo la computación de datos, pues está muy bien, pero cuando tengo cientos o miles o decenas de miles distribuidas por diferentes líneas de producción, diferentes fábricas, diferentes países, si tengo que hacer la gestión de esos equipos y sobre todo de las aplicaciones o procesos que voy a ir corriendo dentro de esos dispositivos, pues esto puede volverse inmanejable. Para todos esos casos, esto lo que requiere es de una plataforma de orquestación y gestión de esos dispositivos edge y de las aplicaciones que hay dentro. Bárbara es precisamente eso. Bárbara es una plataforma que te ayuda a nuestros clientes industriales a gestionar los equipos de edge computing que van a utilizar para captura de datos, explotación de datos, despliegue de inteligencia artificial, y para gestionar no solo los dispositivos desde un punto de vista más IT o de device management, sino sobre todo y más importante, todas las aplicaciones y todos los procesos que voy a estar corriendo ahí dentro. Esto me permite tener una escalabilidad en los casos de uso que quiera poner en marcha, porque voy a poder remotamente gestionar equipos que van a estar distribuidos, que van a poder tener varias aplicaciones a la vez corriendo, que yo voy a poder actualizar, voy a poder reconfigurar, voy a poder parar, etcétera. Es una manera de traer la aproximación clásica de trabajar en el mundo industrial, que es aislado, es decir, de manera local y cerrado al exterior, pero con una gestión, es decir, la parte de gestión me la llevo a un punto remoto, a un sitio centralizado desde el que yo pueda ver lo que ocurre en todos los lugares. Bárbara es un poco hace de ese rol, ¿vale? Entonces, empresas como UST, partner nuestro, lo que hacen es utilizar esta herramienta como vehículo para poder orquestar dispositivos que va a haber distribuidos por el mundo, implementando casos de uso que abarcan mucha más complejidad de la que nos podemos imaginar.
Como todo esto contado así, pues a lo mejor no se ve muy bien, queríamos contaros algún caso de uso. Voy a empezar con uno que, si habéis ido a algún otro webinar de Bárbara, a lo mejor os suena o habéis oído, pero creo que es muy visual para entender el por qué, el problema que había y por qué una tecnología de gestión de LEDs como la de Bárbara encaja muy bien en este tipo de casos. Os voy a hablar del caso Acciona. Este es un caso de estudio que tenemos publicado en la web en detalle, entonces no es nada secreto, ¿vale? Y que os voy a explicar un poco por encima. El gran reto que tenía y que tienen en general los gestores de plantas de agua como Acciona, ¿vale? Nosotros hablamos con Acciona la parte de aguas, es que ellos en su proceso de desalinizar, o sea, con sus plantas desaladoras, su objetivo como planta es convertir básicamente el agua salada en agua potable para que podamos tener consumo humano. Ese proceso pues, es altamente optimizable, porque la forma en la que se hace ese proceso de potabilización del agua es básicamente, si alguno habéis utilizado o tenéis tenéis en vuestras casas piscinas, las habéis puesto a punto para poder bañaros con el pH y demás, pues os sonará esto que os voy a contar. Pero la forma de potabilizar el agua es añadiendo una serie de productos químicos en diferentes momentos del proceso. ¿Vale? Os lo voy a contar un poco por encima, tampoco soy experto. Y de esta forma la acabas convirtiéndolo. Pero tienes que tener en cuenta cuál es la cantidad exacta de agua o sea, de producto químico que tienes que echar, no pasarte. Hay una serie de límites legales que, si te pasas o te quedas corto, tendrás multas muy gordas. Y luego, aparte, si no controlas bien ese proceso, desperdicias muchísimo producto. La forma en la que clásicamente se hace este proceso es mediante análisis de laboratorio. Coges muestras del agua que quieres potabilizar, la llevas al laboratorio, esperas resultados, pasadas normalmente unas 24 horas te dan los resultados, con lo cual ya sabes qué cantidad de productos tienes que echar en ese momento. Pero claro, ese agua ya te la has bebido hace 24 horas. Entonces, todo el mundo trabaja un poco con la experiencia y conocimiento adquirido que tiene el operario que está ahí, que más o menos dice, bueno, pues hay que echar un poquito más de esto, tal, luego corrige con el resultado de la semana, digo, del día anterior, pues venga, vamos a añadir un poquito más de esto, que parece que el agua está más turbia hoy. Va haciendo un proceso que, obviamente, hasta que se estabiliza, tiene unos flujos bastante grandes que acaban pasando estas cosas, acaban teniendo multas porque hay puntos en los que a veces se pasan y no son peligrosos para el consumo humano, pero como está regulado así, cualquier exceso es una multa. Y luego, aparte, desperdicia muchísimo producto. Entonces, Acciona estuvo trabajando durante mucho tiempo, yo que diría que casi un par de años, en el desarrollo de unos algoritmos de inteligencia artificial que utilizaban datos, pero utilizaban datos alternativos a los que ellos estaban usando, de medición física, utilizaban datos de otro tipo en los que podían capturar con sensores, que se pueden capturar con sensores o otros dispositivos que están en planta, y a partir de esos datos entrenar una serie de algoritmos, vaya, que les dé como resultado una predicción de cuánto químico deben usar, cuánto de este producto tengo que usar en cada momento. Entonces, trabajaban en el modelo, entrenaron ese modelo con datos reales, datos que les pasaban las fábricas, le pasaba a la fábrica un bloque de datos así en un disco duro, entrenaban el modelo y llegaron a tener un modelo que funcionaba estupendamente, que les daba unos resultados, una fiabilidad pues de un 90 y tantos %, con lo cual podían teóricamente utilizar los resultados de ese modelo como guía al operario para que en tiempo real el propio operario, sin necesidad de esperar un día, en ese mismo momento pudiera decidir cuánto químico debe echar. ¿Cuál es el reto que tuvieron una vez ya tenían hecho esto, que parecía que era lo más complicado? Pues está el reto de pasar a producción. Un algoritmo estupendo que no puede ser desplegado, pues no sirve para nada. Entonces, ellos tenían un modelo que les funcionaba estupendamente en su laboratorio, en un entorno controlado, pero tenían el reto de desplegar esto en planta, de desplegar esto en sus 300 plantas distribuidas por diferentes países, porque además aquí hay requisitos de ciberseguridad, de no metas nada en esta zona porque estás en zona sensible, no puedes sacar datos al exterior. Entonces, aquí fue cuando entró Bárbara, y Bárbara, con un dispositivo de Edge Computing que era compatible con nuestra plataforma,
Acciona puso ese dispositivo en sus instalaciones, cerca de un servidor al que sí se podía tener acceso, digamos, al que estaba permitido conectarse, y en ese mismo dispositivo de Edge Computing volcaban su algoritmo, ¿vale? Pero no volcaban manualmente de se iba alguien y lo instalaba, sino que de manera remota con la plataforma Bárbara podían visualizar todos sus dispositivos desplegados, a todos ellos enviarles remotamente con un par de clics el modelo que tenían. Lo pueden actualizar porque esto se va actualizando muy frecuentemente. Si alguno habéis trabajado con inteligencia artificial, pues los modelos acaban degradándose, necesitas reentrenarlos periódicamente con nuevos datos para que el modelo siempre sea fiable. Pues esto lo pueden hacer también periódicamente de manera remota sin tener que desplazar a nadie, y poco a poco pueden ir desplegando no solo este caso de uso, sino nuevos casos de uso. El primer caso de uso, por haceros una idea, se centraron en un único componente químico, se centraron en el boro, en qué cantidad de boro tengo que echar, solo fijándose en un componente de los que se llevan a cabo en el proceso. Ya se están llevando los ahorros que veis aquí en pantalla. Ahorros de hasta 200.000 por planta, simplemente en evitar multas y en ahorrar y en desperdicio de producto. Acaban desperdiciando un producto tremendo. La calidad del agua mejora brutalmente, con lo cual la percepción del usuario final, que son los ciudadanos, mejora. Y además, y eso que os decía, acaban de meter un pequeño ordenador, un cerebro, cerca de las plantas o donde están los datos. Esto les habilita que ahora puedan pensar nuevos casos de uso porque ya tienen una infraestructura montada. Ahora pueden escalar, podemos escalar en varias direcciones. Pueden escalar en volumen de plantas a atender y en volumen de casos de uso a desplegar dentro de cada planta. Ahora están con esto, pero mañana pueden hacer un proyecto de mantenimiento predictivo de una turbina que tienen ahí monitorizada. ¿Por qué? Porque ya tienen un dispositivo que puede leer en tiempo real datos de esa turbina y pueden desarrollar un modelo de inteligencia artificial para ver cuándo es el mejor momento de cambiar una pieza de esa turbina. Todo esto lo habilita la inteligencia artificial, pero lo habilita una plataforma como Bárbara que permite orquestar miles de dispositivos a la vez y desplegar y gestionarlos desde un punto de vista de las aplicaciones que van a ir dentro, ¿vale? Esta foto que os he puesto aquí no quiero explicarosla tampoco mucho, es más técnica, pero quiero que veáis simplemente cuál suele ser la arquitectura que se ponen en estos proyectos. Aquí hay un nodo Edge, que es ese dispositivo que os decía, sobre el cual se vuelcan una serie de aplicaciones que hacen todo esto. La aplicación que desarrolló Acciona es aquí, es un modelo un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado con un framework que es TensorFlow y que cogía datos que recogía en tiempo real de estos sensores, los iba leyendo y daba inferencias. Decía, oye, pues con estos datos el resultado es que tienes que echar tanto de boro. Y esa información es la que se volcaba, se guardaba en una base de datos y el operario iba consultando esa base de datos y sabía qué tenía que hacer en cada uno. ¿Vale? Como no me quiero comer todo el tiempo que nos queda, sí que os quiero comentar algunos otros casos de uso que tenemos por encima, que hemos desarrollado, pero no os los voy a dar en detalle, que os voy a dejar para eso con las ganas, y si queréis saberlos con detalle, pues os diré que nos contactéis y encantado de contároslo uno a uno a quien quiera. Pero que sepáis que os he hablado del sector del agua como un ejemplo, pero nosotros tenemos casos de uso en sectores como el farmacéutico, en el que están haciendo gemelos digitales, como los que comentaba Nacho, a partir de los datos que pueden capturar, utilizando dispositivos de edge computing para conectar todos esos datos y volcando en ellos aplicaciones que utilizan esos datos para poder interactuar con la maquinaria. Tenemos proyectos en el sector del cemento, con clientes que ahí su reto es la reducción de la huella de carbono, porque la producción de cemento consume un montón de energía. Entonces, de nuevo, cualquier optimización en el proceso se ahorran en combustible, con lo cual en dinero, y se ahorran en emisiones. Ellos tienen objetivos de ser neutrales en carbono en cierto año. Entonces, están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para poder reducir esa huella de carbono, pero tienen el mismo problema que le pasa a Acciona. Necesitan una plataforma para poder orquestar, reconfigurar, reactualizar todas las aplicaciones que hay. Y como estas, pues os puedo dar un montón más, pero para no extendernos y poder atender a las preguntas que seguro que hay, me voy a callar aquí un poco y
te dejo a ti, Alexandra. Gracias, compañero. Sí, quedan 7 minutitos más o menos. Hemos ido compilando, Cristina y yo, mientras tanto, las preguntas que ahora os leeremos. Y queríamos indicar que podéis ver un QR en pantalla. Este QR simplemente os llevará a un formulario por si quieren profundizar un poco más sobre cómo aplicar estas tecnologías en vuestra organización, pues nuestros compañeros estarán encantados de tener una sesión gratuita one-to-one para ver cómo aplicarlo en vuestro sector, como ha comentado diferentes casos de diferentes industrias también, Juan, sin ningún problema. Así que si os parece, podéis escanear, pedir ahí la sesión. Y si te parece, Cristina, vamos leyendo cada una de las preguntas que hay por aquí. Y si alguno se ha quedado con ganas, que escriba dentro del panel de preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias. Vale, vamos a ver la primera pregunta. Si he entendido bien, la tecnología de Edge Computing implica que hay que poner un dispositivo hardware cerca de las fuentes de datos. ¿Qué capacidades o requisitos necesita tener este dispositivo? Pues, bueno, me cojo yo el testigo, supongo. A ver, efectivamente, para la tecnología de Edge Computing se basa en acercar la computación cerca de los datos, con lo cual hablamos de tener un dispositivo. Este dispositivo puede ser un dispositivo físico, pero a veces puede ser virtual, puede ser una máquina virtual que simplemente tenga acceso al bus de datos donde van a volcar datos los PLCs o los sensores que queramos leer. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a imaginarnos, efectivamente se necesita un dispositivo. Hablándote concretamente de Bárbara, Bárbara utiliza cualquier dispositivo que tenga arquitectura ARM o arquitectura Intel x86. En cualquiera de esos dispositivos nosotros podemos hacerlo compatible con Bárbara y poder gestionar a esos dispositivos remotamente. Sí que es verdad que tenemos unas 30 o 40 referencias ya de dispositivos que soportamos de forma nativa, es decir, que ya tenemos una versión de nuestro firmware que puedes coger, instalar y empiezas a funcionar con él. Pero para nosotros es bastante sencillo hacer una adaptación de nuestra plataforma a cualquier dispositivo que cumpla esas características. Entonces ya aquí el hardware concreto siempre acaba siendo, la limitación acaba siendo el caso de uso. Si necesitas correr un algoritmo de detección de objetos basados en la imagen de una cámara, pues a lo mejor te conviene tener un dispositivo hardware que tenga una GPU para poder agilizar el proceso. Si solo quieres coger datos y enviártelos a un servidor que tienes en la nube, pues te vale con una cosa mucho menos potente. Solo vas a tener que poner un par de conectores y poco más. Entonces, la limitación va a venir generalmente por el caso de uso que vayas a necesitar. Bien, gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿hay que adaptar los algoritmos para que puedan ejecutarse en el Edge? Vale, venga, pues esta me la cojo yo. Dale. A ver, no. La respuesta es que no. Es decir, el algoritmo normalmente se suele entrenar en la nube, en un lugar donde puedas utilizar una cantidad masiva de datos que permita a ese algoritmo de Machine Learning aprender los patrones adecuadamente, sin limitaciones de cómputo o de datos. Y esto al final genera pues lo que solemos llamar, ¿no?, un artefacto binario, un pequeño paquete de software que puedes desplegar donde quieras. Entonces, en general, ese desplegar donde quieras incluye por los dispositivos Edge, por ejemplo, donde Bárbara ha incluido su sistema operativo y ha incluido su plataforma y que tienen unos motores, por ejemplo, de Python, donde se cargan esos modelos, esos artefactos binarios, y se ponen en inferencia, de tal manera, bueno, se ponen en inferencia y se ponen a capturar datos o a hacer inferencias en local. O sea, la gran ventaja de todo esto es que la capacidad o sea, la posibilidad de no tener que enviar todos los datos a la nube, pues te quita, como comentaba antes el compañero, pues te quita de costes, de latencias y de digamos, toda esa serie de problemáticas. El mantenimiento predictivo pues sería, por ejemplo, un ejemplo bastante bueno. Tú puedes capturar con el sensor en local desde el aparato todos los datos que luego vas a enviar al modelo sin tener que enviarlos a la nube.
el modelo ya ha sido entrenado, pues quizá en la nube, lo has incluido en ese dispositivo Edge y lo tienes en modo de inferencia. Entonces, conforme vas capturando esos datos del sensor, se los envías al modelo y el modelo pues te responderá si tiene un comportamiento anómalo o un comportamiento que va a provocar un fallo en unos poquitos días, ¿no? Entonces esta es la gran ventaja del Edge y el modelo es el mismo que podrías haber dejado en la nube o que en este caso el que tienes en tu dispositivo de Edge Computing. Entonces no hace falta adaptarlos. Yo por completar lo que dice Nacho, que además es tal cual, por daros más información, la plataforma Bárbara soporta de manera nativa el despliegue de algoritmos de inteligencia artificial directamente como el resultado del entrenamiento que tengas. Es decir, hemos integrado TensorFlow, ONNX, PyTorch, Scikit-learn, o sea, hay como diferentes frameworks de desarrollo que tú directamente, al final del entrenamiento que hagas en la nube o en tu casa, donde quieras hacer, ese te da un formato que puedes exportar y eso mismo es lo que despliegas en la plataforma Bárbara. No tienes que hacer nada, no tienes que paquetizarlo de ninguna forma. Directamente con la plataforma puedes lanzar ese nuevo algoritmo y desplegarlo en cualquiera de los nodos Edge que tengas desplegados. Vale, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Sería, ¿se cubriría el end-to-end de una iniciativa de transformación industrial? Pues, venga, esta me la cojo yo también. Está Sí, sí, fácil. sí. Esta es de las difíciles. Sí, sí, efectivamente, pues la alianza de Bárbara con UST cubre el end-to-end de un proyecto de transformación industrial. Como mostrábamos antes en la diapositiva, tenemos una parte de assessment donde se requería que tanto Bárbara como UST estuvieran presentes identificando pues, cuáles son los retos que el cliente necesita, cuáles cuáles son los retos que el cliente presenta, cuáles son los requisitos o hacia dónde quiere ir, cuál es el gap. Y ese gap en general va a tener una parte de sensorización, como comentamos, una parte captura y transporte de los datos, una parte de edge computing, donde tendremos que hacer diversos procesos de datos o algoritmos que corran en local y una parte quizá opcionalmente de arquitectura que podría estar fuera, en la que solo una parte muy limitada de los datos viajarían, por ejemplo, para hacer cuadros de mando o agregar los resultados de las analíticas que estaría en la nube, ¿no? Entonces, la alianza perfecta es esta unión del dispositivo y el transporte de los datos con la explotación y el procesamiento de los datos que proporcionaría Bárbara y UST. Genial. Creo que da tiempo, es que tenemos varias preguntas, pero por el tiempo voy a leer, si os parece, una más y el resto de personas con que sigan escribiéndonos vamos a poder responder a todas estas preguntas por correo. Hay una pregunta por aquí que dice, en este caso en concreto que has comentado y en otros casos de usos que pudierais realizar, ¿las aplicaciones y los modelos de inteligencia artificial los desarrollaría Bárbara o quién? Vale, pues entiendo que se refieren, o sea, te refieres a este caso que os he contado. El desarrollo del modelo, de la aplicación de inteligencia artificial o el algoritmo, no la desarrolla Bárbara normalmente, ¿no? Nosotros no somos expertos en inteligencia artificial como tal, en desarrollo de inteligencia artificial. Esta aplicación la suele desarrollar o el cliente, en este caso concreto Acciona es el que la desarrolló, o en otros casos la puede desarrollar UST, por ejemplo. UST puede tener, de manera directa o indirecta, capacidades para desarrollar ciertos modelos de inteligencia artificial utilizando sus propias capacidades internas. Entonces, este modelo normalmente lo desarrolla o el cliente o nuestro partner, como UST. ¿Vale? Luego veis que aquí hay varias piececitas de software más, aunque se me va el dedo. Hay varias piececitas aquí, cajitas de software. Nosotros tenemos, en Bárbara, la plataforma en sí tiene un marketplace con algunas aplicaciones pequeñitas que te permite, pues, por ejemplo, conectores industriales para poder recoger datos con un protocolo determinado. O sea, hay una serie de cosas que ya que no necesitas desarrollar o que el cliente no necesita desarrollar porque ya las tiene en un marketplace. Pero normalmente en nuestro caso, UST suele, después de ese assessment, decidir qué arquitectura va a montar y qué datos y qué tiene que hacer con esos datos. Entonces, decidirá qué piececitas
hay que usar de las que están en el marketplace de Bárbara, qué otras piececitas de software hay que desarrollar de cero porque la especificidad del caso lo requiere y qué piezas tiene el cliente que podemos reusar. Genial, muchas gracias. Lo dicho, las preguntas que quedan todavía por aquí las vamos a responder a través del correo. Gracias a todos por habernos acompañado durante este webinar. Estaremos encantados de ampliar en una sesión individualizada para cada uno de los que tengan interés. Y gracias a a los panelistas por habernos dado esta sesión y haber cumplido con el tiempo. Nos hemos extendido nosotras porque se han abierto muchas preguntas. Pues nada, un Muchas placer gracias. y Muchas gracias. encantados. Gracias, Alex, Chris. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Chao.